Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta edición hablaremos sobre algunos efectos de la cuarentena en la que se encuentran millones de personas en los países que decidieron aplicar el aislamiento social como método para evitar la propagación del coronavirus. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Funcionarios de Carabineros chilenos reprimieron a un grupo de trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Técnico en Enfermería a nivel superior, los cuales salieron a las calles para manifestarse de forma pacífica en la Plaza de la Dignidad para exigir protección contra la COVID-19 para el sector de la salud en el país. En las calles gritaban la consigna: "No queremos más aplausos, queremos reconocimientos". El grupo de trabajadores de la salud se reunió para exigir mejores sueldos, validación del título, códigos sanitarios y eliminación de los despidos en plena pandemia. Hola, soy funcionaria de la salud, vine a manifestarme para poder tener un sueldo digno y para que nos seamos reconocidos por el código sanitario. Y resulta que fui brutalmente agredida a mansalva por un teniente llamado M. Erazo, que me tiró directamente a los ojos gas pimienta. En un momento sentí que había perdido la visión. Él, muy violento, aparte de haberme agredido a mí, agredió a otra colega. No nos ayudaron, no nos prestaron ayuda. Y eso, o sea, manifestándonos pasivamente, sin nada para agredir, y sí, solamente una pancarta de cartón, con manos arriba, con un silbato en la boca. El grupo de técnicos en enfermería caminó por una acera de la Alameda sin interrumpir el tráfico, portando carteles, y pese a respetar el tránsito, fueron reprimidos brutalmente con gases lacrimógenos y agua por parte de carabineros. A través de las redes sociales, la ciudadanía manifestó su rechazo a las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad contra el personal de salud. Asimismo, hicieron fuertes críticas por el aumento del 30% al salario de carabineros. La pandemia del coronavirus ha fortalecido los lazos entre Rusia y los países de América Latina. Las negociaciones para la fabricación conjunta de los fármacos rusos contra la COVID-19 ya es un hecho, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Bajo el marco de la cooperación bilateral rusa, ha proporcionado a muchos países de la región las pruebas de COVID-19 y ahora negocia con una serie de ellos el suministro de los medicamentos rusos y la vacuna Sputnik V. La viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golikova, afirmó que 27 países solicitaron comprar dosis de Sputnik V, mientras que el suministro de Avifavir ya se acordó con países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador, entre otros. El gobierno brasileño causó una fuerte controversia al manifestar que respeta la libertad de los ciudadanos para decidir si quieren recibir o no la vacuna contra el coronavirus, decisión que a su juicio promueve la tolerancia hacia los movimientos negacionistas, pero contradice los consensos médicos y sociales que permitieron combatir otras pandemias a lo largo de la historia. Nadie puede obligar a nadie a darse la vacuna, es el eslogan de Bolsonaro para calmar a sus seguidores antivacunas, asegurándoles que la vacunación sería opcional. Dichas declaraciones desataron las reacciones de varios sectores de la población brasileña. Habría sido posible, sí, evitar tantas muertes. Estamos frente a un gobierno que no da valor a la vida y banaliza la muerte. Un gobierno insensible, irresponsable e incompetente que no respetó las normas de la Organización Mundial de la Salud y convirtió el coronavirus en un arma de destrucción masiva. El actual gobierno subordina a Brasil a Estados Unidos de manera humillante y somete a nuestros soldados y diplomáticos a situaciones denigrantes. También amenaza con involucrar a nuestro país en aventuras militares con nuestros vecinos. Así, de manera inédita, el gobierno brasileño respaldó las campañas antivacunas promovidas por grupos de extrema derecha.
Las críticas en redes sociales contra Bolsonaro no se hicieron esperar y el tema se volvió tendencia rápidamente. Con esta acción del presidente, algunos aseguran que Brasil es el primer país del mundo que oficializa una campaña contra las vacunas que podría significar el regreso de enfermedades que ya habían sido erradicadas. El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito reportó el primer caso comprobado de reinfección del virus SARS-CoV-2. Se trata de un hombre de 46 años que fue diagnosticado con COVID-19, que luego dio por superada la enfermedad. Sin embargo, volvió a presentar síntomas. El hallazgo en Ecuador sería el primer caso de reinfección confirmado en Sudamérica y, según se ha anunciado, se realizó la secuenciación de los genomas del virus presentes en el paciente residente en Quito, que presentó por primera vez COVID-19 en mayo y luego nuevamente en agosto después de haberse recuperado, lo que muestra que son dos cepas diferentes del virus. Este caso ha demostrado que la reinfección es posible y que en algunos casos la primera infección no produce una respuesta inmune eficiente para evitar una segunda infección. En Venezuela se inauguró el Laboratorio de Biología Molecular Dr. Félix Pifano, en la localidad del estado Yaracuy. El mismo cuenta con equipo de última generación tecnológica, entre ellos cabinas de bioseguridad, cabinas de PCR y un moderno robot, insumos tecnológicos que se logran gracias al convenio China-Venezuela. El laboratorio sigue un proceso bajo la política de descentralización de la actividad diagnóstica, que está bajo la coordinación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel como Centro Nacional de Referencia. El objetivo de esta institución es apoyar en el rastreo de personas infectadas de COVID-19 a través de análisis de muestras que son recibidas por un personal técnico especializado, que realiza un proceso de preparación bajo un área de contención de bioseguridad, para luego dar paso a un proceso de extracción del material genético que se ubica en la muestra, para pasar a su lectura en el Laboratorio de Biología Molecular, donde hay equipos que permiten identificar la carga de identidad genética del virus de la COVID-19. India superó a Brasil el pasado lunes como el país con el segundo mayor número de casos confirmados de coronavirus, incluso cuando las principales líneas de trenes de metro abrieron como parte de los esfuerzos para impulsar la economía golpeada de la nación del sur de Asia. India se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo foco de la pandemia mundial debido al acelerado crecimiento del número de personas contagiadas. It's not surprising that the numbers that are coming and by these the weight spreading and by the weight testing is improving, India would be at the top level for this by end of September or early October. But it's nothing to be too much worried about, I would say, because luckily for India, for factors largely unknown, the recovery rate has been pretty high, as well as the death rate has been pretty low as compared to other European or some of the American cities as well. La India es el hogar de algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo y ha estado reportando los aumentos más altos de contagios diarios. El lunes confirmó un nuevo récord de casi 91.000 casos nuevos. Las infecciones para el pasado 8 de septiembre habían aumentado por encima de los 4.2 millones, superando el total de Brasil y haciendo que la cuenta de India sea la segunda más alta detrás de los 6.25 millones de Estados Unidos. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre las patologías psicológicas que se pueden llegar a desarrollar durante el aislamiento social por la cuarentena. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. En nuestro tema central hablaremos de los aspectos más resaltantes que los expertos consideran como problemas psicológicos a los que se enfrentan las millones de personas que se encuentran en aislamiento social debido a la pandemia por coronavirus. Debido a la pandemia por coronavirus, algunos gobiernos están tomando medidas drásticas de emergencia que incluyen el aislamiento social voluntario u obligatorio, recomendado por la Organización Mundial de la Salud como la principal herramienta en la lucha contra la propagación del coronavirus 2019.
a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it. Pasar días, semanas o meses en cuarentena tiene un impacto psicológico. Puede llegar a causar emociones negativas en las personas, entre ellas ansiedad, miedo o incertidumbre. Pero aunque el encierro es difícil para todos, puede serlo más aún para una persona con problemas psicológicos. La primera respuesta al aislamiento viene la soledad y después el miedo. Entonces esa sensación de estar desconectado, porque si antes no lo llamaba la familia y llegaban los hijos, los nietos a visitarlo el domingo, ahora ni siquiera lo van a ir a visitar, porque la medida de precaución es, por favor, no lo tengamos expuesto. Entonces, esa sensación de soledad se puede incrementar y una respuesta emocional desde lo triste, desde el susto, puede llenar los días y ayudar a tomar malas decisiones. La cuarentena, además, pone en prueba la convivencia en el hogar. En la cercanía con los seres queridos existen muchas situaciones que pueden alterar la salud emocional. Según expertos, las principales causas de ansiedad durante la cuarentena son el miedo a la infección, sobreinformación, aburrimiento, frustración y preocupación por el abastecimiento de productos de primera necesidad. Como sabemos, bueno, la ansiedad es un mecanismo necesario, ¿verdad?, para la supervivencia humana. Cuando el ser humano reconoce que hay un riesgo, hay un miedo, o se angustia, de alguna manera eso activa a nivel cerebral, ¿verdad?, un mecanismo para que el organismo se prepare, ¿verdad? Entonces, decirle a la gente que la ansiedad es totalmente natural. Lo que pasa es que pues en algunas personas esa ansiedad se exacerba y ya al exacerbarse ya no es tan buena, ¿verdad? Porque genera una serie de inconvenientes en las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente empieza a ver toda esta histeria de que no puede salir de sus casas, de que se está acabando los alimentos, que no hay alcohol en gel, que no puede tener contacto con las personas. Entonces, obviamente, las personas empiezan a angustiar, empiezan a sentir un poco de miedo, o miedo en realidad, y esto empieza a exacerbarles la ansiedad. Entonces, lo primero que todo es mantener la calma, entender esta realidad, ¿verdad? Como decía, informarse, porque empiezan a aparecer una serie de pensamientos negativos, irracionales, que no tienen ningún fundamento. Entonces, lo más importante es buscar la evidencia de que eso que estamos pensando no es así, ¿verdad? ¿Y cómo lo logramos? Informándonos. Analistas concuerdan en que el manejo de la información es clave para evadir el pánico. Para racionalizar el miedo, es necesario manejar adecuadamente la información que te permita tener una imagen clara de la situación para luchar contra la incertidumbre. On n'est pas face à une peur totalement inconnue. On sait comment ça marche, ça fait partie de la famille des virus. Simplement, si on veut écouter sa peur, on ne prend aucune information, à ce moment-là on va avoir très peur, mais si on veut rationaliser sa peur, on a à disposition plein d'accès aux informations par Internet, alors évidemment pas forcément les réseaux sociaux qui vont accroître la peur, mais aller à l'information la plus rationnelle et la plus rassurante possible, parce qu'on peut se rassurer par la rationalité, plutôt que se laisser emporter par l'affect de la peur. Entre los efectos más comunes de la crisis y la cuarentena están los episodios de hipocondría, un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar síntomas o relacionarlos con el COVID-19. Esto ocurre en las personas que son más sensibles y vulnerables ante la ansiedad, a las que el consumo excesivo de información puede llevarles a sentir síntomas reales o imaginarios por el miedo excesivo al contagio. Hay personas que son especialmente sensibles, vulnerables a todo este tipo de información, que están llegando a las consultas no de medicina interna y no de urgencias porque tengan fiebre, sino a las consultas de psiquiatría porque se sienten profundamente perturbados con unos cuadros de ansiedad, de angustia y con unos estados depresivos que evidentemente yo creo que va a ser la segunda de las secuelas que este coronavirus va a producir.
Aunque la situación sea alarmante, conocer los límites de las personas alrededor podría ayudar a evitar situaciones estresantes. Profesionales recomiendan diseñar una rutina, pues mantenerse todo el día acostado puede causar más estrés. También es importante mantener una alimentación saludable y contacto virtual con seres queridos. La escritura también es una forma efectiva de lidiar con la ansiedad. La principal técnica antiviral psicológica del miedo y que no hay ninguna contraindicación que la aplique cualquier persona es la escritura, la terapia de la escritura. Yo me puedo permitir en un momento del día leer, pensar y hablar del coronavirus, pero fuera de allí, si mi mente sigue percibiéndome el fantasma, el miedo del coronavirus, si debo de pensarlo, lo escribo, porque gracias a la escritura cogerás distancia en el tema, mientras que si tú lo pones en la mente, puedes llegar a construir una película que te la acabas creyendo y tener sensaciones físicas totalmente reales de pánico. Es bien conocido que el trabajo es una fuente de estabilidad emocional. Las personas que sufren de inseguridad laboral tienden a presentar problemas de ansiedad, depresión y estrés. Si bien es cierto que aún falta mucho en términos de políticas que ayuden a mitigar el impacto psicológico del coronavirus, países como Venezuela, El Salvador y Argentina han sido pioneros en tomar medidas para asegurar la estabilidad laboral de sus ciudadanos, lo que logra mitigar la preocupación, el impacto psicológico y resguardar la seguridad emocional de sus poblaciones. La higiene mental es fundamental para que todos y todas podamos superar la cuarentena de la manera más saludable posible, tomando en cuenta que el aislamiento social es el arma más efectiva para detener y evitar el contagio del coronavirus. Tiempo de nuestra segunda pausa. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. A continuación, indagaremos la situación de las leyes del sistema de salud colombiano, que prioriza la situación de los empresarios por encima del bienestar de los especialistas de la salud. La denominada Ley 100, cuyo promotor y creador fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en 1993 también fungía como senador, dio origen a las empresas prestadoras de salud y el inicio del desmonte del sistema público en Colombia. Una ley que tiene un poder enorme económico y los empresarios privados pues tienen el compromiso fundamentalmente con el lucro. Ellos no están interesados en que la gente le duela la cabeza o no, sino que sea rentable el manejo de la atención en salud. ¿Cómo se hace rentable? Negándole al máximo posible cualquier tipo de atención. A los servicios de salud se les busca rentabilidad económica, un lucro adicional del cual se ven beneficiados los apoderados de las empresas prestadoras de salud, para los cuales esta se convierte en negocio, obteniendo rentabilidad a costa de los pacientes, inversión en clínicas y personal de salud. Estamos totalmente destruidos, los hospitales están sin ningún recurso tecnológico moderno, estamos totalmente atrasados. No tenemos el talento humano, porque el talento humano, el 80-90% es tercerizado, es por prestación de servicios, contratos a 1 mes, 2 meses, gente que todavía está hoy en día trabajando gratis porque no les están pagando. Gente de planta, los pocos trabajadores de planta que quedan a nivel nacional, que tenemos que les deben hasta 17 meses de salario. Ante la salud como lucro, algunos hospitales públicos han cerrado sus puertas. El mal manejo de los recursos económicos y la poca inversión en los mismos son herencia de esta Ley 100, que también tiene en la actualidad a médicos y enfermeras sin las garantías de seguridad y protección. La Ley 100 nos ha dejado múltiples cierres de clínicas. La más grande es nuestro Hospital San Juan de Dios, un hospital de 800 camas, era el hospital público más grande de América Latina, y en este momento estamos presentando un déficit de camas de atención. Entonces tenemos múltiples instituciones hospitalarias que se han cerrado por los quiebres, por la falta de consignación de los dineros por parte de las EPS, y camas que en este momento estamos solicitando. Los profesionales de la salud no tienen mecanismos básicos como tapabocas,
trajes de seguridad. Hay unas fotos que circulan en donde te han tenido que recubrirse con bolsas para basura. Es profundamente indignante y lamentable. Un déficit en salud que según los trabajadores asciende a más de 2.200 millones de dólares para un país cuya red hospitalaria no tiene la capacidad de afrontar la pandemia del COVID-19. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. La tecnología se ha convertido en la principal aliada del hombre, y más en estos tiempos de aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Una periodista del estado de Washington, D.C., dicta clases de yoga y relajación corporal de manera virtual. Esta medida como clave para prevenir la propagación del coronavirus y crear el sentido de comunidad de esta manera, superando las barreras físicas que nos angustian e inquietan. Tras una guía de ejercicios prácticos, Donna Borak dicta las clases a todas aquellas personas que se conectan a su canal por internet. La intención era tratar de crear un sentido de comunidad y, por ejemplo, hacer que las personas supieran que no estaban solas. Eso fue lo primero y más importante. Para la mayoría de las personas, esta noticia del aislamiento por el coronavirus causa sentimientos de soledad, depresión y desasosiego. Estas clases de relajación y encuentro con el ser ayudan a muchas personas a encontrar el sosiego y la paz interior mediante plataformas digitales, ante el estado de emergencia mundial que ha decretado la OMS por la propagación del coronavirus. Irlanda también se une a la campaña de prevención del COVID-19. La directora de la destilería Litosque, al norte de Dublín, empezó a producir un desinfectante de manos con los alambiques de ginebra y un 64% de alcohol. Esta producción ha sido de importante ayuda para combatir el brote del coronavirus en la ciudad. Básicamente estamos usando los mismos ingredientes, así que para todas las intenciones y propósitos se podrían decir que es una ginebra muy fuerte. No recomendaríamos absolutamente a nadie que la tome. Este producto comenzó siendo para uso personal, pero al ver la crisis y escasez de rubros de limpieza y desinfección de la ciudad de Dublín, decidieron comenzar la venta en las tiendas, deteniendo la producción de ginebra para dedicarse a los desinfectantes de manos. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesur.net. Hasta la próxima.